Muy bien, ¿qué tal? Buenas noches a todos nuevamente. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Esta es nuestra sesión número 8 del curso de Estrategia Competitiva y vamos a continuar viendo lo que son las teorías económicas en el comercio internacional. Como ya saben, estamos en el indicador de logro número 2. Al finalizar esta unidad, ustedes deben comprender y comparar las diferentes teorías que venimos viendo cada clase, tomando en consideración su influencia en el crecimiento global. Entonces, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Antes de eso, vemos esta etapa de conexión. Y acá hay una pregunta que se les hace a ustedes, que es, ¿cuál es su opinión sobre el libre mercado? A ver, comenten por favor a través del chat o si alguien quiere prender también el micro, ¿cuál es la opinión del libre mercado? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Tiene ventajas? ¿Tiene desventajas? ¿Funciona? ¿No funciona? Me gustaría que participen en esta etapa. ¿Qué opinan, chicos? Por un lado, a la izquierda tienen la imagen de un contenedor de una exportación de Perú, ¿no? Que es producto del libre mercado, evidentemente. Pero por otro lado, también tienen una imagen del Black Friday, ¿no? Que es el consumismo, ¿no? Que se denota ahí y cómo también de alguna forma podría afectar, ¿no? Entonces, a ver, comentarios. Pueden participar por el chat o por micro, ¿ah? Una pregunta sencilla, así que espero que participen. A ver, ¿cuál es su opinión sobre el libre mercado? A ver, si no participan, en todo caso, yo llamo. A ver, alguien está comentando por ahí. Basalar comenta que es importante porque desarrolla competitividad entre las empresas, además que se basa en la oferta y la demanda. Muy bien, Basalar. ¿Qué opinan sus demás compañeros? A ver. ¿Qué opina, por ejemplo, Estrada Morán Gustavo, de Pueblo Libre? ¿Cuál es su opinión, Estrada, sobre el libre mercado? Buenas noches, profe. ¿Qué tal? Te escuchamos, Estrada. Bueno, sobre el libre mercado, mi opinión personal es que abre puertas para los diversos negocios y oportunidades, ¿no? Es favorable, entonces, tu opinión del libre mercado. Muy bien. ¿Alguna otra opinión? ¿Alguien que tal vez no esté del todo de acuerdo? A ver, veo que por ahí están dejando chats. A ver, los leo, un segundo. Salazar comenta que brinda muchas más opciones para el cliente ya que hay más ofertas. Muy bien. Y Bautista comenta que nos permite el intercambio de bienes ayudando a eliminar las barreras. Ok, muy bien. La mayoría digamos, de opiniones está a favor de un libre mercado y es evidente que nosotros aquí en el Perú hemos crecido económicamente
a través del libre mercado, ¿no? Esa ha sido parte de nuestra característica económica, justamente, aperturar nuestros mercados, firmar tratados de libre comercio, para que cada vez más empresas puedan, en este caso, exportar o importar sus productos, ¿no? Pero también hay límites, ojo, hay que comentarlo, ¿ya? Vergate comenta, nos ayuda a mostrar nuestras actividades tanto agropecuarias, mineras y tecnológicas. Muy bien. Entonces, hay muchos factores positivos que nos da el libre mercado, pero también en la imagen de la derecha estamos viendo algunos factores no tan positivos, ¿no? Que tiene que ver con el elevado consumismo de las personas, ¿no? Ahí vemos el Black Friday, cómo las personas se pelean, ¿no? Por estas ofertas, ¿no? Muchas veces hay personas que compran productos que incluso son innecesarios, ¿no? Y eso, digamos, también a veces es muy criticado, ¿no? O también el libre mercado te puede permitir que existan monopolios, ¿no? En un país. Y entonces son fallas del mercado también, hay que decirlo, oligopolios, ¿no? Que también las empresas controlan los mercados y finalmente el que se perjudica es el consumidor, ¿no? Entonces, eso podría ser una desventaja del libre mercado. Pero de ahí, la mayoría de características tienen que ver con factores positivos, ¿no? Porque precisamente muchos de los países que hoy en día son desarrollados han crecido gracias a que han aperturado sus mercados hacia otros países, ¿no? Entonces, la opinión es principalmente favorable con respecto al libre mercado y ahora vamos a ver lo que corresponde al contenido temático del día de hoy. El primer punto que vamos a ver es la teoría económica del dumping y los subsidios. Luego vamos a ver las teorías de las economías externas, luego los nuevos enfoques del comercio internacional, el proteccionismo, vamos a ver el protocolo de Kioto también, y una aplicación que vamos a ver finalmente en los últimos minutos de la clase. Bien, antes de eso hay una pregunta más que tiene que ver con las nuevas tendencias en el mundo. ¿Ya? ¿Cuáles son estas nuevas tendencias en el mundo? Y acá tenemos una imagen de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las famosas ODS, ¿no? De que se ha hablado bastante también en la campaña electoral, ¿no? Sobre todo en la primera vuelta. Si, digamos, las propuestas o planes de gobiernos cumplen los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, que en este caso han sido desarrollados por la ONU, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas. Entonces, aquí podemos ver que existen 17 objetivos de desarrollo sostenible, que la mayoría de ellos son sociales, pero también algunos son económicos, ¿no? Por ejemplo, el primero que ven ustedes aquí tiene que ver con el fin de la pobreza, ¿no? Ese es un objetivo claro para todos los países. El segundo es hambre cero, ¿no? Eliminar el hambre en los países. El tercero es salud y bienestar, algo que nos falta bastante, incluso ahora en épocas de pandemia, que nos hemos dado cuenta, ¿no? Que tenemos un sistema de salud muy débil. Luego la educación de calidad, ¿no? No basta con construir colegios, en realidad también tenemos que tener una educación de calidad, ¿no? Para que los alumnos, cuando salgan del colegio, pues puedan ser más competitivos y tengan más herramientas para poder desarrollarse, ¿no? Igualmente, la igualdad de género es otro factor importante que asuman los países, ¿no? Para poder equiparar, digamos, los derechos existentes ya en muchas constituciones y que se pongan en la práctica, ¿no? Tanto el hombre y la mujer tengan los mismos derechos. El sexto tiene que ver con agua limpia y saneamiento. Aquí somos un país que, en el interior del país, muchos peruanos no tienen agua limpia y saneamiento, ¿no? De repente esto se da más en las ciudades, pero es algo que se busca también, ¿no? Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Punto número 7, energía asequible y no contaminante, también tiene que ver con fomentar el cuidado del medio ambiente. Punto número 8, trabajo decente y crecimiento económico, ¿no? Que hemos nosotros tenido en todos estos años. El 9, industria, innovación e infraestructura, ¿no? Acá está el tema de darle valor agregado a nuestros productos, ¿no? Dejar de exportar materias primas, no tanto dejar, exportar materias primas, pero paralelamente también darle valor agregado a nuestros productos para tener una mejor oferta exportable, ¿no?
Punto número 10, reducción de las desigualdades en una sociedad. 11, ciudades y comunidades sostenibles, que hoy en día existen en muchos países desarrollados. Otro objetivo es la producción y consumo responsables. Otro es la acción por el clima. El punto 14 es vida submarina, ¿no? Cuidar los recursos hidrobiológicos. El número 15 es vida de ecosistemas terrestres, también cuidar nuestra naturaleza, nuestros ecosistemas. El número 16 es paz, justicia e instituciones sólidas. Y el número 17 es alianzas para lograr los objetivos que se están planteando precisamente aquí. Entonces, esto vienen a ser las nuevas tendencias en el mundo si lo aplicamos para los países, ¿no? Que, digamos, qué visión, qué objetivos tienen que tener los países hoy en día, ¿no? Y estos son 17 puntos básicos que tienen que cumplir todos, ¿no? Entonces, el Perú ha tenido un desempeño en este sentido, ¿no? Y poco a poco ha ido incorporando estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? De hecho, se dice que, digamos, un buen plan de gobierno es un plan que incorpora estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Porque busca precisamente fomentar un desarrollo económico y un desarrollo también social a la vez. Entonces, esos son los ODS de la ONU y hoy en día son tendencias en muchos de los países que quieren progresar, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Ahora vamos a empezar con ver los conceptos. Y aquí tenemos uno, que es la teoría económica del dumping, ¿ya? ¿Qué quiere decir el dumping? Acá dice el procedimiento de investigación por prácticas de dumping, también denominado procedimiento antidumping. Es un enfoque a través del cual se determina si existen importaciones de mercancías en condiciones de discriminación de precios. Esta palabra es clave, discriminación de precios que causen daño, amenaza de daño o retraso en la creación de una rama de producción nacional en un periodo determinado, ¿no? Y acá podemos tener de ejemplo el famoso ejemplo de los productos textiles, ¿no? Frente a los productos textiles chinos, ¿no? Nosotros sabemos que los productos textiles chinos vienen a precios súper bajos, muy económicos, muy competitivos también, por cierto, porque allá utilizan la teoría de la economía de escala. ¿Se acuerdan que vimos hace algunas clases? Ya, ellos producen por economía de escala, producen en grandes cantidades, por lo tanto sus costos son menores, y cuando ingresan aquí al Perú, pues esos costos son muy competitivos, ¿no? Tal es así que si lo comparas con la producción nacional, estos precios incluso aún así son bajos, ¿no? Entonces, lo que se genera en ese momento viene a ser un dumping. A ese dumping viene a ser digamos, esta amenaza o daño que se le hace a la producción nacional frente a otro producto que es importado, ¿no? Entonces, el gobierno para eso genera políticas, ¿no? Y una de ellas son procedimientos antidumping o aplicar derechos antidumping, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno, el Estado? Pues a este producto chino que ingresa de repente, ponte un polo de algodón a $2, mientras que aquí a nivel nacional ese polo está a $3, lo que hace el Estado es generar un impuesto, que es un derecho antidumping, de repente que sume a $1 para que esos $2 tengan un cargo adicional en aduanas que es de $1 adicional y se equipare al precio de mercado que es $3, ¿no? Entonces de esa forma se empieza a nivelar un poco el mercado y a esto se le llama derechos antidumping, ¿no? El dumping es el efecto donde un producto amenaza, ¿no? A un producto nacional. El antidumping ya viene a ser, digamos, la generación de una solución, ¿no? Para que este producto no amenace el producto nacional. Muy bien, ¿alguna consulta hasta aquí? ¿Quedó claro? O si tienen algún otro ejemplo de producto que pague antidumping de pronto. De hecho, hay un producto que paga antidumping que lo vamos a ver acá en la otra diapositiva, que vienen a ser los calzados. Ustedes saben que nosotros tenemos aquí en Perú una producción de calzados en el norte del país, ¿no? En Trujillo, para ser específicos. Entonces, de alguna forma, el Estado
protege la producción nacional, ¿no? Protege a los productores de calzado en Trujillo, ¿no? Porque evidentemente se hace industria nacional acá, el empresario de Trujillo paga sus impuestos, contrata personal, compra materia prima local, ¿no? Entonces mueve la economía nacional. Entonces sería injusto que venga un producto del extranjero y pues a un costo muy bajo y lo amenace, ¿no? A tal nivel de que pueda hacer que cierre su empresa porque simplemente los costos no le dan. Entonces, este tipo de amenazas ya se han detectado hace muchísimos años y precisamente se generan derechos antidumping, ¿no? Entonces, ahí podemos ver que existen grupos que son calzados con la parte superior de caucho plástico, tenemos calzados también con la parte superior de cuero y así, ¿no? Cuatro tipos de calzados y acá tenemos específicamente el tipo de calzado, que es zapatos, zapatillas, botas, botas de hiking, pantuflas y otros, ¿no? Entonces acá incluso están las partidas arancelarias de cada uno de los calzados y acá están los montos, ¿no? Que debe de pagar cada uno de los calzados, ¿no? Mayor o igual a 4,72, por ejemplo, o 5,90, o este, acá el derecho sería 0,41, ¿no? Igualmente acá, mayor o igual a 6,48 o menor a 8,10, el derecho debería ser 0,63, ¿no? Entonces, ese tipo de tablas se desarrollan para diferentes productos que aplican derechos antidumping, ¿no? Acá dice justamente derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de calzados originarios de un país que está amenazando al Perú, que es China, ¿no? Según el rango de precios FOB unitarios en dólares, ¿no? Por par de calzado, dice. ¿Ya? Entonces, según las partidas arancelarias y según las cantidades de los valores de cada calzado, se estima un derecho antidumping que tienen que pagar estos tipos de calzados, ¿no? Zapatos, zapatillas, botas, botas hiking, pantuflas, otros en estas partidas específicas. Hay más partidas de calzados, ojo. Acá el Estado ha elegido unas 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 partidas a las cuales le aplica específicamente el derecho antidumping. Entonces, así es como el Estado protege, ¿no? Protege estos productos que pueden afectar la producción nacional. Muy bien, sigamos. ¿Hay alguna consulta hasta aquí, chicos? Si tienen alguna consulta, lo van indicando, ¿eh? Ok, sigamos. Otro producto que paga antidumping, ahora que me acuerdo, son los pantalones jeans importados. Así que hay que tener cuidado también cuando importan, ¿no? Muchas veces nosotros queremos emprender y no nos damos cuenta que aquí hay producción nacional y por lo tanto tenemos que corroborar eso, ¿no? Y primero identificar la partida arancelaria del producto y luego que identifico la partida arancelaria tengo que ver en aduanas si ese producto en específico paga derechos antidumping, ¿no? Entonces ese es un costo más para el importador que tiene que tomar en cuenta, ¿no? En cambio, si se ponen a pensar en productos tecnológicos, nosotros no tenemos producción de artículos tecnológicos. Entonces, sería ilógico que el Estado les ponga derechos antidumping, ¿no? Es más, los productos tecnológicos no pagan aranceles porque se entiende de que nosotros no tenemos industria en esos sectores, ¿no? En tecnologías, en lo que es carros, maquinarias, artículos tecnológicos, celulares, tablets, laptops, etcétera, ¿no? Muy bien, vamos a pasar a otra teoría que es la teoría económica del subsidio. Y acá nos muestra que dice que es un enfoque donde se genera una contribución financiera de un gobierno. Es decir, el Estado va a brindar o solventar, digamos, a sus empresas, ¿no? Mediante una contribución financiera. Va a soltar plata, para decirlo de otra forma, ¿no?
Entonces, ¿por qué, no? Acá dice, bueno, vamos a leer, enfoque donde se genera una contribución financiera de un gobierno u organismo público o realizada por encargo, dice, o siguiendo instrucciones de un gobierno a una entidad privada. Entonces, el Estado va a generar una contribución financiera hacia una entidad privada. Cuando hablamos de entidad privada, es una empresa en particular. Transferencia directa, dice, o posible transferencia directa de fondos, ¿no? Entonces, hoy en día se da ese esquema en muchos países, sobre todo en países grandes. China, por ejemplo, la India, Brasil, Estados Unidos, subsidian a muchos de sus productores. Ojo, se da ese esquema. ¿Ya? ¿Por qué subsidian? Porque se entiende que el Estado quiere ayudarlos a ellos para que puedan ser competitivos, ¿no? De esa manera puedan vender sus productos a un precio menor y tengan mercado. Entonces, hoy en día se da este esquema. Claro, que es muy criticado, sí, pues no, es muy criticado porque el Estado está dando dinero a empresas y estas empresas muchas veces salen con costos muy bajos a vender su producto a nivel internacional y cuando llegan a los mercados destino van a llegar a costos muy bajos y ustedes ya saben lo que va a originar cuando una empresa llega con costos muy bajos. ¿Qué origina? A ver si estuvieron atentos a la clase. Cuando una empresa subsidiada saca su producto a otros mercados, evidentemente tiene costos bajos. Entonces, en el mercado destino, ¿qué origina? Es la pregunta. Lo acabamos de ver, ¿ah? Repito la pregunta. Cuando una empresa privada eh, es subsidiada, por lo tanto tiene costos bajos, cuando ese producto se vende en otros mercados internacionales, ¿qué está originando? Exactamente, Barbosa. Una amenaza a la producción nacional del país destino, ¿no? Daño en la producción nacional. ¿Y ahí cómo se llama esa amenaza a la producción nacional? Lo acabamos de decir, ¿ah? ¿Cómo se llama? Dumping. Dumping, exactamente, ¿no? Para que entiendan, chicos, cómo se generan las cosas, ¿no? Entonces, esa práctica sucede hoy en día en muchos países y países desarrollados y países, es más, muy capitalistas como Estados Unidos. Sucede, ellos financian, por ejemplo, a sus agricultores, ¿no? De maíz, de soya, les dan dinero para que ellos puedan comprar semillas, para que puedan comprar las plaguicidas o pesticidas, etcétera. Y, y evidentemente esto hace que finalmente cuando se cosecha el producto, este producto tenga costos bajos, ¿no? Sea muy competitivo. Ha sido un producto subsidiado y cuando llega a otros mercados llega o origina dumping, ¿no? Lo cual pone en peligro la producción nacional en el mercado destino. Entonces es algo que también se ha criticado. Ahorita estamos en época de elecciones y se ha hablado de esto también, ¿no? O sea, se ha hablado de los productos que vienen del extranjero a precios muy bajos y se ha hablado de las restricciones a la importación, ¿no es cierto? Entonces, eh, claro, si uno es totalmente, digamos, de extremo de libre mercado, pues va a decir, ¿sabes qué? El mercado, las empresas van a solucionar los problemas o el mercado soluciona los problemas, ¿no? Pero siempre tiene que haber también ahí un estado vigilante que identifique, ¿no? Cuáles son esos sectores vulnerables que están siendo perjudicados a raíz de la importación de un producto, ¿no? No está mal que se restrinjan las importaciones, porque hoy en día se hace en muchos países. De hecho, la OMC tiene varios mecanismos que acepta que las empresas, los países pueden desarrollar estos mecanismos. Lo que está mal es eliminar las importaciones. Ese término está mal, ¿no? Porque uno no puede cerrarle el mercado a nadie porque eso nos afecta a nosotros también con respecto a nuestros productos que exportamos. Entonces, acá estamos viendo precisamente esos temas, ¿no? Que hoy en día existen productos agrícolas en el mundo subsidiados y que se van a otras partes del mundo y empiezan a generar dumping, ¿no? Y evidentemente el Estado tiene que proteger a su producción nacional. Entonces es viable, ¿no? La OMC en este caso lo entiende y lo regula también. Entonces es parte de este mecanismo de comercio internacional, ¿no? Y ahora vamos a ver un video justamente
de en qué países se generan subsidios agrícolas, ¿no? Y este es un video de una reunión que hubo de la OMC, donde sí, pues, o sea, es un tema siempre que se critica, no solamente ahora que hemos tocado el tema en elecciones, en realidad muchos países critican este tema de los subsidios, ¿ya? Porque sí, pues afecta a la producción nacional. Entonces, vamos a ver un video ahora donde nos indica cuáles son estos países, ¿ya? Entonces, a estar atentos porque la pregunta es, ¿en qué países se generan subsidios agrícolas? Paso el enlace por el chat también, por si acaso, y les comparto la pantalla. Muy bien, atentos por favor al siguiente video. Nosotros lo que hemos analizado es un cambio de tendencia bastante importante, que viene de la mano de un incremento de la utilización de subsidios. Uno, cuando históricamente hablaba de este tipo de medidas, se refería a los subsidios estadounidenses, de la Unión Europea, de Japón. Ahora a eso debemos agregarle el fuerte apoyo que están recibiendo los agricultores en China, por ejemplo. Hoy China representa casi la mitad de las ayudas totales que se entregan a los productores, pero también aparecen otros jugadores muy importantes: Indonesia, Turquía, la Federación Rusa, incluso aquí en la región tenemos a Brasil, y tenemos un gran interrogante respecto a lo que es India. Nosotros nos guiamos de acuerdo a indicadores de la OECD, en el cual, bueno, India no tiene un indicador de ayuda interna o ayudas domésticas, pero de acuerdo a cálculos que hemos realizado se encuentran niveles similares a las ayudas que otorga Estados Unidos o Indonesia. Estamos hablando de 30.000 millones de dólares anuales aproximadamente. Todo esto distorsiona claramente el comercio internacional, y para jugadores como Argentina, que no utiliza este tipo de medidas, es jugar con el campo inclinado, por así decirlo. Eliminar los subsidios o la eliminación total de los subsidios es un objetivo alcanzable, y en caso que no lo sea, ¿cuál debería ser el objetivo en esta materia? Bueno, suena un poco utópico pretender eliminarlo de un día para el otro, pero lo que se busca en una primera medida es tratar de limitar la utilización de las ayudas que se están otorgando hoy por hoy. De acuerdo a la normativa de la OMC, los países tienen amplias facultades, amplios márgenes de política para utilizar estas medidas. Entonces, lo que se está buscando en esta conferencia precisamente es tratar de poner un techo, un límite para todos los países. Hoy por hoy, algunos países tienen límites, otros no. Entonces, tratar de por lo menos frenar el incremento de los topes o los techos. Y después, sí, a futuro empezar a reducir lo que efectivamente se está utilizando, o cortar lo que se está aplicando efectivamente. Esto llevaría a que eventualmente países que hoy por hoy no pueden producir porque los precios internacionales están demasiado bajos o demás, o no pueden competir frente a otros que utilizan subsidios, puedan empezar a producir, y también que se incremente el comercio. Veamos tu dirección. A ver, chicos, apaguen los micros, por favor. Muy bien. A ver, según el video que acabamos de ver, chicos, ¿en qué países se generan subsidios agrícolas? A ver, comenten, por favor. A ver si han estado atentos. Ahí han mencionado cuáles son esos países donde se generan subsidios. Turquía, muy bien. Estados Unidos, Brasil, la Unión Europea, China, Indonesia, Brasil,
China, Brasil, ok, perfecto. ¿Qué otros países? A ver. Muy bien, se han mencionado la mayoría de países. Rusia, Japón, muy bien. Exactamente, para que vean que hoy en día los países, y sobre todo los países grandes, China en particular, es quien desarrolla o genera bastante subsidio, ¿no? Contribuciones económicas a sus productores para que luego estos salgan al mercado internacional con precios muy bajos como los que vemos, ¿no? Entonces, las políticas de antidumping hoy en día tienen bastante sustento, ¿no? Porque estamos viendo que en estos espacios de la OMC, pues precisamente se está evidenciando que existen productos subsidiados y que por lo tanto la solución ahí es ponerse de acuerdo entre todos, ¿no? Entre todos los actores. Acuérdense que la OMC congrega más de 164 países. ¿Para qué? Para que puedan limitar estos subsidios agrícolas que se vienen desarrollando el día de hoy. Ya entonces, un poco para conocer cómo se manejan estos temas de los subsidios. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna participación? ¿Ejemplos que hayan encontrado, que conozcan, de subsidios que se aplican, ya sea agrícola o en otro sector? Bueno, si tienen alguna consulta lo van comentando, luego lo voy leyendo y respondiendo. Muy bien. Ahora vamos a ver otra teoría. Estamos viendo dos teorías hoy día. La primera hemos visto la del dumping y la segunda de los subsidios. Ahora vamos a ver una tercera teoría que tiene que ver con las economías externas. Y cuando hablamos de economías externas, estamos hablando de un enfoque donde existe una concentración de la producción de una industria en una localidad, ¿ya? Lo cual reduce los costos totales de ese sector, ¿ya? Acá dice, aunque las empresas individuales en las industrias continúen siendo pequeñas, ¿no? Entonces, para tener un ejemplo claro, estas concentraciones de la producción de una industria, usualmente en un determinado lugar se le llama clúster, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Perú tenemos un clúster textil muy importante. ¿Cuál es ese clúster textil? A ver, de acuerdo a esta denominación que estamos viendo, concentración de empresarios de un determinado sector en una localidad. Por lo tanto, ¿cuál es nuestro clúster textil? Gamarra. Gamarra, exactamente, ¿no? ¿Cuál es nuestro clúster de calzados? Trujillo. Trujillo, exactamente. Hay una localidad, es más, un poco más exacta, donde se producen estos calzados de Trujillo, ¿no? No me acuerdo cómo se llama esa localidad o esa zona, ¿no? Pero claro, Gamarra está en la Victoria, pero Gamarra es un espacio, ¿no? Muy grande, por cierto. Muy bien. Entonces, hoy en día existen ese tipo de, digamos, esta es una teoría que nos da, digamos, claridad de que existen esta clase de enfoques, ¿no? Donde existen concentraciones de productores de un determinado sector en una localidad, lo cual hace que en conjunto no puedan reducir sus costos totales de ese sector, ¿no? Porque se pueden asociar entre ellos, ¿no? Se pueden asociar 100 empresas pequeñas, entre ellas compran tela importada de China o de la India para poder producir, ¿no? Por ejemplo. Entonces, se puede generar muchas cosas ahí. Entonces, el Estado tiene ahí que ayudarlos a estas empresas porque de hecho también son vulnerables, ¿no? Porque estamos hablando de pequeñas empresas que hoy en día pueden ser afectadas por grandes empresarios internacionales, ¿no? Como pasa muchas veces con la producción china. Muy bien, entonces ese es el enfoque de las teorías económicas externas. Acá menciona, ¿no?, que se destaca las ventajas de la cercanía geográfica de empresas de similar producción
los cuales son llamadas clústeres, ¿no? Muy bien, ¿qué más? A ver, también existen nuevos enfoques internacionales y justamente el nuevo enfoque internacional es el del libre mercado, ¿no? Entonces, acá menciona que el libre mercado es un sistema en el que el precio de los bienes o servicios es acordado por consentimiento entre los vendedores y los compradores mediante las leyes de la oferta y la demanda, ¿no? Por lo tanto, a ver si se acuerdan de las leyes de la oferta y la demanda. ¿Qué pasa si la oferta es mayor? ¿Cómo se comporta el precio? Sube, pro. ¿Qué dicen los demás? Sube el precio. Exactamente. ¿Y qué pasa si es que la demanda es mayor? ¿Están seguros? Si la demanda es mayor, ¿qué pasa? Cuando la demanda es mayor, se abaratan los precios. Perdón, Sube. suben los precios y cuando la oferta es mayor, ahí es lo contrario. Los precios bajan. ¿Estamos de acuerdo? De que cuando hay más demanda, mayor es el precio. Y cuando hay más oferta, el precio es menor. Ujú. Exactamente. Así es. Muy bien. Entonces, esto se da en los mercados actualmente, pues, ¿no? O sea, aquí ya estamos viendo del consentimiento entre los vendedores y los compradores, ¿no? De acuerdo a las leyes de la oferta y la demanda. Y justamente aquí vemos un ejemplo a la derecha, donde la compradora dice, tengo $800, ¿no? Y acá dice, son más grandes. Acá estamos viendo que el vendedor los vende a $1.000 y dice, son más grandes, y acá hay otro vendedor que lo está vendiendo a $900 y dice, estas están más baratas, ¿no? Entonces, tenemos dos actores, ¿no? Que están ofreciendo sus productos y acá tenemos a un comprador que puede negociar, ¿no? Porque uno le ofrece a $900, otro a 1.000 y la compradora tiene 800. Entonces, veamos quién se baja, ¿no? Entonces, aquí se está cumpliendo, pues, ¿no? La regla. Entonces, hoy en día estamos en este esquema, que es el de libre mercado. El mercado libre, dice acá, necesita para su implementación de la existencia de la libre competencia, ¿no? Entonces, mientras más competencia exista, mejor dicho, mientras existan más empresarios dentro de un determinado sector económico, quien va a ser más beneficiado viene a ser el cliente, ¿no? Y al revés también, si es que existen pocas empresas, ¿no? En un libre mercado, lo que va a generar son estas fallas de mercado precisamente que viene a ser el monopolio, ¿no? Por ejemplo, hace algunos años, estamos hablando hace 10 años, un poco más incluso, 15 años, teníamos que la telefonía celular solamente estaba manejada por Movistar y por Claro, ¿no? Entonces ellos de alguna forma podrían tal vez por ahí, porque sucede también, concertar sus precios, ¿no? Y de alguna forma mantener un precio estándar para todos los clientes. Pero a raíz de que se empiezan a entrar otros actores, ¿no? Como Entel, como Vitel, empiezan a sacar promociones y tarifas, obligan a los que tienen mayor participación del mercado a bajar también sus precios. Finalmente, ¿quién se beneficia? Es el cliente, ¿no? Entonces, en un libre mercado sucede estos actos, ¿no? Estos comportamientos. En un mercado cerrado es todo lo contrario, ¿no? En un mercado cerrado, muchas veces el consumidor o cliente final tiene que aceptar los precios, ¿no? Porque no le queda de otra, porque no tiene otro tipo de competencias, la empresa que le está vendiendo el producto, ¿no? Muy bien. Por ahí Bertolotti comenta sobre los balones de oxígeno, ¿no? Exactamente, ¿no? Veíamos cómo la demanda se incrementaba en los balones de oxígeno y por lo tanto los que vendían, los que comercializaban estos balones se daban cuenta, eran conscientes de eso, ¿no? Y se empezaron a incrementar también los precios de los
balones, ¿no? Entonces esto perjudicó. De cierta forma, ahí el gobierno también tiene que garantizar, ¿no? Porque estamos hablando de la salud. Entonces, acá también hay un tema social, ¿no? Porque, digamos, hay personas que se mueren si es que no tienen un balón de oxígeno, ¿no? Entonces, acá un poco, y es una crítica que también se hace, ¿no? De que se mercantilizó de cierta forma, ¿no? Algunos empresarios mercantilizaron de cierta forma la pandemia, ¿no? Entonces, pero sí tenemos ejemplos de personas que, por ejemplo, el ángel del oxígeno, que se hablaba bastante, ¿no? En pleno pico, ¿no? Que no bajó sus precios, ¿no? Que en realidad ofreció el mismo precio de siempre y porque sabía, ¿no? Que la población necesitaba. Entonces, también ahí hay un esquema económico, pero a la misma vez también social. Muy bien. Entonces, hoy en día el libre mercado te permite hacer todos estos movimientos, ¿no? Y ustedes lo habrán visto también, el hecho de que puedan negociar, ¿no? Yo estoy seguro que muchos de ustedes ha tenido varias alternativas al momento de comprarse un celular, ¿no? Imagínense, han ido a Claro, habrán ido a Movistar, Entel, a Vitel, y cada uno de ellos les ha ofrecido un plan distinto, ¿no? Y finalmente ustedes han adquirido el plan que más les conviene, ¿no? Entonces han tenido esa facilidad. En mercados autárquicos o cerrados no tienen ustedes esa facilidad. Justamente vamos a hablar de estos mercados o de este enfoque o teoría que es el proteccionismo, ¿no? Y el proteccionismo viene a ser una política comercial establecida por un gobierno que tiene como finalidad proteger la industria nacional ante la competencia del extranjero, dice, con la aplicación de aranceles o cualquier otro tipo de restricciones a la importación, ¿no? Entonces, podemos estar ante este tipo de, digamos, de situaciones, ¿no? Donde por un tema de proteger la industria nacional, se empieza a generar barreras arancelarias, pararancelarias o no arancelarias al producto extranjero, ¿no? Está bien ser proteccionistas en ciertos productos. Lo que está mal es ser proteccionistas en toda tu economía. Ya eso en realidad no se debería de permitir, ¿no? Ya está comprobado, ¿no? Que, digamos, el desarrollo de los países es a través de una economía de libre mercado, pero no una economía mercantilista, ojo, no estamos diciendo eso, sino una economía de libre mercado donde el Estado también tenga injerencia, donde el Estado sea ese árbitro dentro del partido, ¿no? Que si tú cometes alguna arbitrariedad, pues el árbitro te saca la tarjeta roja, la tarjeta amarilla, ¿no? Entonces, debe haber de presencia del Estado en una economía, pero no abusar. Abusar de ello sería este esquema, ¿no? Proteccionista, que el Estado se mete en todo, ¿no? Y finalmente genera restricciones a la importación y hoy en día en Perú, sobre todo, tenemos muchos emprendedores que importan productos, ¿no? Entonces sería un esquema erróneo, ¿no? Felizmente no es el esquema que nosotros estamos más para acá, ¿no? Un esquema de libre mercado. Muy bien, puede haber un centro también, a ojo, entre el libre mercado y el proteccionismo, ¿ya? No necesariamente siempre se tiene que estar de uno o el otro lado, ¿no? Bien, entonces justamente vamos a ver acá un video, vamos a ver las ventajas del proteccionismo. Ya aquí hay ejemplos que se han colocado, les voy a pasar el enlace por el chat, también les voy a compartir la pantalla para que vean el video por aquí. Denme un segundo.
Muy bien, atentos al siguiente video, por favor. ¿En qué consiste el proteccionismo? Es cuando un país decide aislarse para resguardar su economía de la competencia internacional y protege y privilegia a las empresas nacionales. El Estado pasa a subvencionar las compañías y productos del país. Esto sucede en Europa con la carne o los autos eléctricos. El Estado impone además aranceles aduaneros a los bienes producidos en otros países. Así, un televisor fabricado en el extranjero se vuelve más caro, con lo que se torna menos atractivo para el consumidor. Ello favorece a las fábricas del país que aumentan sus plantillas, pues ya no tienen que competir con las compañías extranjeras. Adiós al comercio libre. Pero los productos nacionales son más caros y no siempre son los más modernos. La presión por ser competitivo es menor y se deja de apostar por la innovación. Las empresas apenas crecen, pues venden sus productos casi exclusivamente en el mercado nacional, ya que los demás países también se han vuelto proteccionistas y han introducido aranceles. Eso es lo que sucedió tras la crisis del 29. En solo unos años el comercio mundial se redujo a un tercio. Cuando un país apuesta por el proteccionismo, contagia a sus vecinos. Se inicia así una espiral proteccionista que empuja a la autarquía a los países. Verdura, fruta, bananas. Todo aquello que el país no produce ya no se puede comprar, el crecimiento se ralentiza. El país se empobrece y se endeuda enormemente ya que las subvenciones provienen de las arcas estatales. A lo largo de la historia, el proteccionismo provocó crisis financieras y la bancarrota de muchos países. Tras la debacle, los gobiernos siempre se decidieron por más libre comercio. Muy bien, chicos, participen, por favor. ¿Cuáles son las desventajas del proteccionismo según el video que acabamos de ver? Comenten por el chat o también pueden prender su micro para participar. Profesor, ¿podría ser que se empobrece y también no permite el avance tecnológico en el país? Sí, está muy bien. Ya justamente lo que decían, ¿no? La innovación. Ya las empresas, como ya tienen el mercado ganado, ya no invierten en innovación, en nuevas tecnologías, ¿no? Sí, está muy bien. ¿Qué más? Por ahí comentan en el chat, Farroñay comenta sobre la crisis financiera, genera crisis financiera exactamente. Poca innovación, comenta Modesto, muy bien. También comenta Modesto sobre el conformismo de las empresas, ¿no? Claro, porque ya no tienen competencia extranjera, están vendiendo sus productos netamente en el mercado, ¿no? Entonces, quien pierde más viene a ser el consumidor porque no tiene opciones distintas, ¿no? Parroñay indica que se elevan los precios también de mercado, claro, porque las empresas como no tienen competencia, ¿no? Están obligadas a contratar también más personal, tienen planillas más grandes, costos más grandes, los precios crecen y finalmente quien se afecta viene a ser el consumidor final, ¿no? Leuyac comenta sobre los productos nacionales vienen a ser más caros en un esquema de proteccionista. Muy bien,
Sí, exactamente, chicos. Y como pueden ver, hoy en día se utiliza este esquema de proteccionismo, no a nivel país, no a nivel como política económica, sino se es proteccionista en ciertos productos o sectores, ¿ya? Hay que mencionarlo. El mismo Estados Unidos, el mismo Europa, ¿no? Como hemos visto ahí, que es muy proteccionista para lo que son los carros, igualmente en Estados Unidos, ¿no? Es más, ustedes saben que Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, tenía políticas proteccionistas, ¿no? Él ganó la elección precisamente por alzar esta bandera nacionalista del país, ¿no? ¿Por qué tenemos que comprarle equipos a otras partes del mundo cuando aquí en Estados Unidos hay una producción nacional, ¿no? Debemos comprar nuestra producción nacional. Esa fue su bandera de campaña y tuvo mucha aceptación. Entonces, imagínense, pues, ¿no? En países totalmente capitalistas existe proteccionismo también, de cierta manera, en algún sector, ¿no? Entonces, el problema sería ser proteccionistas como Estado, pues, ¿no? Totalmente. Ahí sí nos privaríamos de muchas cosas, ¿no? Imagínense el Perú nada más que depende de muchos productos tecnológicos, ¿no? O sea, privar las importaciones de otros países sería no dejar de tener una laptop, un celular, ¿no? O de tener, o de importar automóviles, maquinarias, etcétera, ¿no? Entonces, eso usualmente pasa en algunos países, pero hoy en día los países usualmente desarrollados o que tienen una metodología más de progreso, pues aplican el proteccionismo, pero para ciertos sectores en específico, ¿no? Muy bien. Canchari comenta sobre el caso de Telefónica. A ver si puedes comentar un poco más sobre el caso para entrar en contexto. Muy bien, entonces, luego de este video vamos a entrar a otro tema, que es el protocolo de Kioto. Ya, el protocolo de Kioto viene a ser un protocolo de la Convención del Marco de las Naciones Unidas, que en este caso habla sobre el cambio climático, ¿no? Este viene a ser un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de 6 gases de efecto invernadero, ya que causan el calentamiento global. Saben que ahorita estamos ante un problema, ¿no? Mundial, que se está emitiendo eh, digamos, muchos gases, ¿no? Y estos gases Profesor, se le escucha entrecortado. Ahora sí me escuchan bien. No sé si los demás me escuchan entrecortado o solamente su compañera. Se le escucha mejor, Sí. profesor. ¿Sí? ¿Se me escucha mejor? Ya, perfecto. Bien, les comentaba entonces de este protocolo de Kioto que busca precisamente reducir las emisiones de 6 gases, imagínense, de efecto invernadero que causan calentamiento global, ¿no? Uno de ellos es el dióxido de carbono, ¿no? Creo que es el que más ustedes conocen, ¿no? Entonces, y que precisamente muchas industrias o fábricas, en este caso, emiten este tipo de dióxido de carbono. Es más, Estados Unidos y China vienen a ser los países que tienen mayores industrias, ¿no? Mayores fábricas, y esto perjudica, ¿no? Al medio ambiente. Entonces, obligarlas a ellas, ¿no? A través de un protocolo de Kioto es un poco difícil, ¿no? Es más, se resisten porque ellos saben que si es que reducen sus emisiones, ¿no? De gases, pues van a perjudicar su economía también, ¿no? Entonces muchas veces no están tan de acuerdo. Precisamente es un poco difícil poder obligarlos a estos grandes países que tienen industrias grandes, ¿no? Entonces, los gases que les hablaba son el dióxido de carbono, el CO2, ya también tenemos acá el metano, el CH4, el óxido nitroso, Ne2O, y los otros que son 3, que son tipos de gases industriales fluorados, ¿no?
los hidrofluorocarbonos, HFC, los perfluorocarbonos, PFC, y el hexafluoruro de azufre, que es el SF6, ¿no? Entonces, esos son los 6 gases que hoy en día, digamos, se emiten y contaminan el medio ambiente, ¿no? Entonces, en el protocolo de Kioto, precisamente, se busca que los países se comprometan a reducir sus emisiones, ¿no? Entonces, justamente acá dice en el protocolo, se acordó una reducción de al menos un 5% de las emisiones de estos gases del 2008 al 2012, ¿no? En comparación con las emisiones de 1990. Entonces, hoy en día existen este tipo de protocolos, ¿no? Que buscan frenar la contaminación ambiental, ¿no? El calentamiento global, y es muy, y es muy importante estos temas, ¿no? Sobre todo porque hoy en día ya se está viendo en algunas partes del mundo, ¿no? Las consecuencias de la contaminación ambiental, ¿no? Muy bien, perfecto. Ahora vamos a trabajar en equipo, así que vamos a trabajar en grupos. Ustedes van a investigar un caso o ejemplo de proteccionismo económico de alguna economía en el mundo, ¿ya? Ese es el caso. Van a detallar el país que es proteccionista, el tipo de proteccionismo y la opinión, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de dicha medida? Ojo, puede ser un país súper proteccionista eh, como el caso de Venezuela, ¿no? Que Venezuela es proteccionismo en todo sentido, pero también puede ser un país, ponte, como Estados Unidos, ¿no? Que ha tenido que ha tenido prácticas proteccionistas en cierto sector, ¿ya? Así que es libre el ejercicio, para que puedan tomar varios ejemplos. Entonces, hay que trabajar, les voy a dar 15 minutos para que puedan trabajar esto, y luego quiero escucharlos qué es lo que han averiguado, ¿ya? Si tienen alguna consulta, lo hacen por el chat para poder resolverlo. Los dejo trabajar.
Muy bien, chicos. Por favor, levanten la mano los que desean participar para ir en orden sobre lo que han investigado sobre un caso de, por ejemplo, de proteccionismo económico. Para voluntarios, por favor, para que puedan participar. Flores, adelante, Flores, por favor, coméntanos tu caso. Profesor, buenas noches. Bien, aquí con el grupo estábamos viendo un caso de ahora último. Con lo que hemos estado investigando un poco, hemos entendido que Rusia ahora ha aplicado un veto, o mejor dicho, lo ha alargado porque ya lo había aplicado, un veto con los alimentos occidentales, ¿no? ¿Por qué se dio esto? Pues el presidente hizo una manifestación indicando que lo que busca es poder impulsar más que todo el sector agrointerno del país, porque considera que pues, los productos occidentales superan o no tiene Rusia cómo competir contra ellos, ¿no? Y, y el sector agro de Rusia está como que perdiendo en ese sentido. A su vez, pues también otros, hay otro lado también de ese movimiento de parte del presidente, con la finalidad también de que poner presión para que las sanciones que le han puesto en Rusia, de parte de la Unión Europea, por lo que hemos entendido acá, se la bajen o se la lleguen a quitar, porque todo país que se alía, lo que estamos viendo aquí, si hay algún país que hace alguna alianza con la Unión Europea, no va a poder enviar vegetales, carnes, todo lo que sea alimentos, ¿no? A Rusia. Prácticamente ellos lo que están haciendo es lo que haya llegado al país, lo están eliminando, lo están botando, los están destruyendo. Y estas consecuencias, pues en el país, por parte tiene dos caras. De parte del sector agro, de los productores del país están a favor porque consideran que eso les va a ayudar como país a mejorar internamente y de alguna manera crear productos o ser más competitivos en el mercado internacional. Y la otra cara de la moneda, pues, genera un conflicto de intereses. Hay algunos medios que informan que, que esta decisión es muy cruda, ¿no? De parte del presidente y que debería de pensar en que esos alimentos, en vez de botarlos y se desperdician, puedan ser vendidos a bajo precio dentro del país, más que todo en sectores donde la economía en Rusia no es buena. Entonces, también ahí vimos el tema del proteccionismo, ¿no? Que el presidente aplica esto en pro de defender el sector agro de su país. Ok, perfecto. Gracias. Gracias por tu participación. Sí, hemos visto un claro ejemplo de Rusia, ¿no? Y su proteccionismo en el sector agrícola para proteger su industria nacional. Muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? Levanten la mano, por favor. ¿Qué otros ejemplos tienen han investigado sobre otros países, sectores, ¿no? En específico también? A ver, ¿alguien más que quiera participar? Profesor, buenas noches. ¿Qué tal? Nosotros Buenas noches. en mi grupo escogimos el país de Colombia. Hemos visto que el tipo de proteccionismo que tienen ellos es antidumping y la desventaja que ellos tienen, que les genera, es que hay sectores insuficientes e incapaces de ser competitivos por la falta de exposición a la competencia global. Como está averiguado,
Y también que los costos laborales no salariales son más elevados y el régimen laboral no ayuda lo suficiente. Esto es lo que hemos averiguado, profesor, el país de Colombia. Ok, perfecto. Gracias. Entonces, Colombia también aplica políticas antidumping, de esta forma está también protegiendo su industria, ¿no? Muy bien. A ver, otro ejemplo, chicos que hayan investigado, no se queden con las ganas de participar. ¿Qué otros países aplican medidas proteccionistas, ¿no? ¿Alguien más que quiera participar? A ver, si no hay nadie más, voy a llamar. Lara Caballero. Lara Caballero Joaquín. Sí. Lara Caballero Joaquín, ¿te encuentras? Para que nos comentes cuál es el ejemplo que has trabajado con tu grupo. Lara Caballero de Pueblo Libre. A ver, chicos, participemos, por favor, porque les he dado tiempo suficiente para que puedan desarrollar sus trabajos, ¿no? No es un trabajo complicado, en realidad es un poco, ya tenemos nociones nosotros de más o menos cuáles son estos países proteccionistas en el mundo. En Latinoamérica tenemos también ejemplos, ¿no? Tenemos a Cuba, tenemos a Venezuela, entonces son modelos no proteccionistas, y era un poco averiguar, ¿no? Averiguar de qué manera lo están haciendo, cuáles son esas consecuencias de dichas medidas, ¿no? Los ejemplos que acabo de mencionar son países netamente proteccionistas, pero hay algunos países que también tienen modelos de libre mercado, pero aplican medidas proteccionistas en ciertos sectores en específico, ¿no? Como el que acaba de comentar su compañero, que es en Rusia, ¿no? Para la industria, o mejor dicho, la producción agrícola, ¿no? Y en Colombia también, que comentó su compañera, que también tenía medidas antidumping que de alguna forma también protegían la industria nacional, ¿no? Incluso nosotros también tenemos medidas antidumping en el sector de calzados, en textil, que tienen que ver con proteger la industria nacional, ¿no? Pero es parcial, ¿no? El proteccionismo es parcial, no es total. Muy bien. Entonces, si no hay más consultas, ya no nos queda mucho tiempo también. Perdón, participaciones, no nos queda mucho tiempo. Vamos a terminar la clase de hoy sin antes decirles que hay una actividad virtual de ver el siguiente video y realizar una línea de tiempo que explique cómo surgió el libre comercio, ¿no? Incluye también otras fuentes de información. Una actividad virtual de manera individual que lo tienen que desarrollar a través de la plataforma. Muy bien, chicos, nos vamos a quedar aquí. Nos vemos la próxima semana, que es la semana número 9, que es la semana del parcial, pero también quería decirles que vamos a hacer un trabajo también grupal, así que con el mismo grupo que han trabajado anteriormente, van a desarrollar este examen. Les voy a dar unos días para que lo desarrollen y lo cuelguen también a través de la plataforma como anteriormente lo hicieron, ¿sí? La otra semana les explico los detalles de la evaluación parcial. Muy bien, chicos. Nos quedamos aquí entonces y nos vemos la próxima semana. Que tengan todos muy buenas noches.